En nuestro 30 aniversario de bodas, me diagnosticaron cáncer de estómago terminal y, sin embargo, mi esposo, un alto funcionario, me entregó los papeles de divorcio. Ivy, divorciémonos, me iré sin nada y todo el dinero en casa quedará para tu tratamiento. ¿Por qué?, exigí, con la voz ronca por la emoción. Mi esposo respondió con calma: no puedes morir siendo mi esposa, de lo contrario. Lacey solo podría convertirse en mi segunda esposa. Lacey es orgullosa y ambiciosa, no podría soportar esa humillación. Escupí un bocado de sangre oscura y cerré los ojos con renuencia. Cuando los abrí de nuevo, había regresado a mi noche de bodas. 23 años, Axel. Tú me dijiste: Ivy-san, puedo casarme contigo, pero no te tocaré. Le prometí a Lacey permanecer casto por ella toda la vida. Yo asentí. Entonces divorciémonos en la noche de bodas. Cuando la ruidosa celebración terminó, Axel, tú te sentaste en un sillón, mirándome con expresión seria. Ivy-san, hablemos. Sabes que Lacey y yo fuimos separados a la fuerza por nuestras familias. No puedo olvidarla. Puedo darte estatus, puedo darte todo mi sueldo, pero no puedo darte a mí mismo. Le prometí a Lacey que permanecería casto hasta que ella regresara a mí. Al oír la conversación familiar, mi mente quedó en blanco por un momento. En realidad había renacido, había vuelto a mi noche de bodas, el día en que mi esposo Axel puso todas las cartas sobre la mesa conmigo. En mi vida pasada, siendo ingenua e inexperta, me conmovió la trágica historia de amor entre él y Lacey Chen, y acepté sin pensarlo. Porque Axel me dijo que si no encontraba a alguien con quien fingir un matrimonio, su familia no dejaría en paz a Lacey Chen. En aquel entonces, ella era hija de un capitalista. Enviada al campo. Axel, sin embargo, era el único heredero varón en 3 generaciones de la familia Wu, un descendiente militar en quien se depositaban grandes esperanzas. Por el futuro de Axel Wu, la familia Wu se negó rotundamente a dejarlo casarse con una hija de capitalistas. Para apaciguarlo, la familia Wu prometió que mientras la mujer tuviera un buen origen de clase, podría casarse con cualquiera excepto con Lacey Chen. Axel finalmente me eligió a mí. Porque mi familia había sido campesina pobre durante 3 generaciones, mi origen de clase era intachable. Al venir del campo, era ingenua y fácil de manipular. Pero en esta vida, Axel, ya no quiero formar parte de tu trágica historia de amor. Levanté la cabeza y lo miré con calma. Entiendo, entonces. Por favor, acompáñame mañana a la comuna para finalizar los trámites de divorcio. Axel me miró asombrado. ¿Por qué?, sonreí mostrando mis profundos hoyuelos. Porque también fui obligada a casarme contigo. También tengo a alguien en mi corazón. Pero esa persona, igual que tú Lacey, es alguien con quien aún no puedo casarme. Por un momento vi la expresión de Axel como si hubiera tragado una mosca viva. Me burlé en silencio. ¿Qué pasa? Tú puedes tener tu luz de luna blanca en el corazón, y yo no puedo tener mi lunar de cinabrio. Al oírme decir que también tenía a alguien en mi corazón, Axel torció la comisura de los labios y mostró una sonrisa fea. Ah, sí. Bueno, también está bien. Así estamos a mano. Pero olvidemos el divorcio por ahora. Ya que no puedes casarte con él por el momento. Yo sacudí la cabeza con firmeza. No, él tiene mucho orgullo y no quiero que digan que fue el tercero en discordia en nuestro matrimonio. El rostro de Axel se volvió aún más feo, y estaba a punto de decir algo cuando yo ya había tomado la gran colcha nupcial floreada. Temo que pueda ponerse celoso esta noche. Durmamos en habitaciones separadas. Viendo la expresión atónita de Axel, me sentí extremadamente satisfecha. En esta vida, tú también sabrás lo que es pasar la noche solo, en una habitación vacía e insomne. A la mañana siguiente, me desperté con la estufa fría y la cocina vacía. Ni siquiera preparé el desayuno. Axel se sorprendió un momento, luego forzó una amarga sonrisa y dijo: Ivy, aunque solo sea por apariencia, ¿no deberíamos al menos actuar como un matrimonio? Deberías preparar 3 comidas al día, de lo contrario, con la estufa fría y las ollas vacías, ¿qué impresión da eso? Sí, exactamente eso pensaba la tonta que fui en mi vida pasada. En la vida anterior, para encubrir el amor ilícito entre Axel y Lacey Chen, soporté el dolor como una esposa obediente, comprando víveres, cocinando, lavando ropa y fregando el suelo cada día. Manejaba nuestro pequeño hogar con Axel de manera ordenada, pero en realidad, cada día después del trabajo. Axel y yo éramos como 2 compañeros de piso compartiendo casa. Cenábamos en silencio y luego nos retirábamos a habitaciones separadas. Durante 3 años completos. Axel mantuvo su promesa a su primer amor y no me tocó ni una vez. 3 años después,
Mi suegro fue hospitalizado con cáncer de hígado. Y mi suegra también tenía mala salud. Bajo la presión de la opinión pública, como nuera no tuve más remedio que dejar mi trabajo y volver a casa a cuidarlos. No sabía entonces que ese cuidado duraría 12 años. El cáncer de hígado de mi suegro se prolongó 3 años antes de que falleciera, y poco después a mi suegra le diagnosticaron un tumor. Esos años los pasé en hospitales, cuidando de todas sus necesidades, alimentándolos, ayudándolos con lo diario, hasta adelgazar más de 30 libras por el agotamiento, tan delgada que el viento podría haberme llevado. Pero cuando despedí a mis suegros y regresé al complejo militar, descubrí que el hogar que originalmente pertenecía a Axel y a mí, ya había sido ocupado por su primer amor, la Zeichen. Esa noche me quedé en la puerta viendo a Axel, vestido con un uniforme militar impecable, abrir la puerta del jeep para que la Zeichen, con ojos gentiles y un elegante abrigo beige, extendiera la mano y bajara con gracia del auto, tomada de su mano. Al verme de pie en la puerta, Axel se sorprendió por un momento. Ivy, ¿por qué volviste? Forcé una sonrisa incómoda y dije, esta es mi casa, ¿por qué no podría volver? Todos en el patio miraron. La Zeichen, avergonzada y furiosa, le soltó la mano bruscamente, se cubrió el rostro y salió corriendo llorando. Axel me miró con rabia en el rostro y gritó descontrolado, Ivy Sin. No pienses que solo porque cuidaste a mis padres todos estos años, hasta sus últimos días, te lo agradeceré o me enamoraré de ti. Te lo dije en nuestra boda, a quien amo es a la Zeichen. Tú y yo no somos más que un matrimonio de nombre, una farsa. Esa noche ni Axel ni la Zei regresaron. En realidad, si hubiera esperado un minuto más, habría sabido que esta vez yo no volví para ser su esposa. Solo quería recoger mis cosas y de paso decirle que ahora que sus padres ya no estaban, no quedaba nadie en este mundo que se interpusiera entre él y la Zeichen. Quería separarme en buenos términos y aprovechar la oportunidad para finalizar nuestro divorcio. Que él y la Zei, esa pareja destinada, pudieran estar juntos abiertamente y sin vergüenza. También quería decirle que todos estos años, aunque le guardé resentimiento, nunca hubo odio. Aunque me dejó en viudez en vida durante 30 años, gracias a él fui esposa de un oficial durante 3 décadas, disfrutando de los beneficios de una familia militar. Durante esos 30 años, incluso mi suegra, antes de fallecer, tomó mi mano y me dijo que la familia me había agraviado todos esos años. Me dijo que si no quería seguir con Axelu, debía divorciarme. Me dejó $5.000 y una casa, para que incluso divorciada no quedara sin techo. Yo ya había decidido separarme de él en buenos términos, pero por desgracia, Axel parecía estar bajo un hechizo, convencido de que cuidé a sus padres en su vejez solo para usarlo como ficha moral y atarlo, de modo que nunca pudiera siquiera pensar en divorciarse de mí. En nuestra vida pasada, nos malinterpretamos de la misma manera. Por la Zeichen, él pidió un traslado y llevó a su amada, Luz de Luna Blanca, a las remotas fronteras. Yo me quedé en mi ciudad natal soportando interminables habladurías y al final desarrollé cáncer de estómago. Incluso en mi lecho de muerte fui forzada a un divorcio. Al volver mis pensamientos al presente, tomé el libro de registro familiar y el certificado de matrimonio que acababa de obtener el día anterior, e insté a Axel una vez más a acompañarme a sacar el certificado de divorcio. ¿Quién habría pensado que Axel, quien siempre me repetía que no tuviera ilusiones con él, se demoraría y se negaría a ir? Le expliqué con paciencia, no te preocupes, será solo un divorcio secreto. En vacaciones o cuando tus padres vengan, seguiré cumpliendo mi promesa y fingiremos ser pareja falsa. Axel me interrumpió impaciente. De ninguna manera. ¿Crees que un matrimonio militar se puede disolver así como así? Si queremos divorciarnos, tenemos que reportarlo al ejército. Una vez reportado, mis padres seguro se enterarán. Ivy-san, ¿acaso quieres matar a la Zei? Me quedé atónita, nunca imaginé que el divorcio debía reportarse al ejército. Al verme sin palabras, el severo rostro de Axel se relajó en una ligera sonrisa. Me tranquilizó diciendo, no necesitas preocuparte por tu inocencia. Ya trasladé a la Zei al hospital militar. De ahora en adelante, la Zei y yo viviremos en la base. Tú vivirás sola en casa. Mis ojos brillaron. ¿Entonces puedo traer a alguien a quedarse? El rostro sonriente de Axel se congeló de golpe. ¿Quieres traer a ese hombre a casa? Asentí con fuerza. No te preocupes. No te seré infiel. A los demás solo diré que es mi hermano. Axel abrió la boca, como queriendo decir algo, pero no le salieron las palabras. Yo sabía que quería decir que hombres y mujeres debían mantener límites, que no debía acercarme demasiado a otro hombre.
Pero hacía un momento, él mismo había dicho que viviría en la base militar con su esposa, la Luz de Luna, la Fei Chen. Y ahora no me dejaba traer a alguien a casa. ¿No era una contradicción? Al verlo tan enojado que parecía a punto de explotar, reprimí la risa y deliberadamente le dije: si piensas que traerlo al complejo militar generará chismes, entonces, ¿por qué no me das dinero para alquilarle un lugar afuera? Axel se quedó helado un instante, luego estalló como un gato al que pisan la cola. Ivy Sin, ¿acaso quieres usar mi dinero para mantener a otro hombre? Viendo la expresión frenética de Axel, le expliqué pacientemente otra vez: Li Zanfen no es cualquier hombre. Es a quien amo. Si no fuera por los antecedentes familiares nefastos que mis padres se negaron a aceptar, nunca habría tenido que entrar en este matrimonio falso contigo. Esas mismas palabras, dichas por la Fei Chen, hacían que Axel pensara que ella era comprensiva y sensata. Pero cuando se trataba de Li Zanfen, la expresión de Axel era como si acabara de tragarse un montón de mierda. No pude evitar reír con desprecio por dentro. En mi vida pasada, una vez insinué a Axel que mantuviera cierta distancia con la Fei Chen. Al fin y al cabo, él seguía siendo mi esposo de nombre, y estaba enredado con su único amor imposible. Si se corría la voz, no solo avergonzaría a mis suegros, también afectaría negativamente su futuro. ¿Y qué me respondió Axel en aquel entonces? Ivy-san, no uses tu mente vulgar y mezquina para insultar la relación entre la Fei y yo. Aunque nos admiramos, nunca cruzamos la línea. La Fei y yo tenemos una relación pura, una camaradería inocente. Ahora te devuelvo esas palabras exactamente como las dijiste, Axel. Mi relación con Yonfon es puramente una amistad revolucionaria. Aunque nos admiramos, nunca cruzamos la línea. Si de verdad no me crees, entonces divorciémonos. El Axel de ahora no es el mismo de 30 años después, el comandante militar decidido, que temía que sus padres actuaran contra la Fei Chen. Axel simplemente no se atrevía a divorciarse de mí en realidad. Respirando hondo, Axel, con el rostro lívido, sacó más de una docena de billetes grandes de 10 de su chaqueta y me los arrojó furioso. Toma, usa esto para mantener a tu hombre bastardo y escóndelo lejos, no quiero verlo. Con el dinero en mano, salí del complejo familiar sin mirar atrás. El sonido de un vaso rompiéndose en el suelo vino detrás de mí. Pero, ¿qué derecho tenía él a enojarse? Al fin y al cabo, fue él mismo quien propuso este matrimonio falso conmigo. Al haber renacido, ya no quiero desperdiciar mi vida en la familia U. Voy a salvar al hombre que, en mi vida pasada, me dio el último calor después de mi muerte. En aquella vida, Axel insistió en divorciarse de mí antes de que muriera. Yo sabía que no quería que entrara en la tumba ancestral de los Yu, ni siquiera muerta. Quería reservar ese lugar a su lado para la mujer que realmente amaba. Tras mi muerte, la familia de mi esposo no me aceptó y mi propia familia tampoco. Casi me convertí en un fantasma solitario, enterrado en una tumba sin nombre. Fue Li Zanfen, aquel hombre a quien una vez le di unos bollos silvestres, bajo el pretexto de ser marido y mujer, quien gastó dinero para comprarme un lote de entierro. Al pensar en mi vida pasada, cuando ese hombre talló personalmente las palabras «esposa de Li Zanfen» en mi tumba, el corazón se me llenó de amargura y dolor. Li Zanfen está actualmente encerrado en un establo, acusado de especulación y lucro ilícito. Gasté un poco de dinero y solo mencioné los nombres de mis suegros, y en menos de medio día, Li Zanfen fue liberado del establo. Hermano, mi grito lo dejó completamente atónito, aunque por suerte me reconoció. Los demás detenidos decían que tuvo suerte. Si no hubiera ido ese día, al día siguiente lo habrían enviado al campo. De regreso, Li Zanfen me lanzó una mirada burlona. ¿Desde cuándo tengo yo una hermana menor? Ruborizada, me quedé sin palabras para explicarme. Al fin y al cabo, en ese momento ni siquiera nos conocíamos, mucho menos que él me comprara una tumba. Al verme sonrojada y callada, Li Zanfen creyó que había exagerado con la broma y se disculpó enseguida. Camarada Ivy Sin, una gran bondad no se paga con palabras de agradecimiento. De ahora en adelante eres como una hermana para mí. Si alguien se atreve a molestarte, solo dilo y atravesaré fuego y agua sin dudar. Yo levanté la vista. ¿De verdad? Entonces, ¿puedes fingir ser mi pareja? Alquilé un pequeño patio para Li Zanfen, a 3 calles del complejo familiar militar. En esta época, en mi vida pasada, yo cumplía tontamente mi promesa. Lavar la ropa y cocinar para Axel Yu todos los días, en el recinto familiar, interpretábamos el papel de una pareja recién casada y amorosa. En esta vida ya no deseo seguir maquillando la verdad.
Para Axel Yu y la Zeichen, Axel Yu tomaba la carne, los huevos y la leche proporcionados por el ejército, y los entregaba diligentemente a la Zeichen. En cuanto a mí, usaba la harina de arroz y el aceite de mi lugar de trabajo, para cocinar personalmente una olla de fideos con salsa Zhejiang, el plato favorito de Li Zanfen. Axel Yu utilizaba su salario y los cupones de racionamiento para llevar a la Zeichen de compras en la cooperativa de suministro y comercialización. Mientras ellos iban al cine y a cenar afuera, yo usaba mi salario y los recibos para llevar a Li Zanfen al depósito de chatarra. La familia Li solía tener una casa de empeño. Por eso, su ojo era particularmente agudo, siempre podía encontrar algunos tesoros en un montón de chatarra. Al principio, Axel Yu estaba bastante complacido. Porque yo nunca preguntaba a dónde iba ni con quién estaba. Después de casarse conmigo, aún podía estar al lado de su primer amor, la Zeichen, como antes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él mismo tomara la iniciativa de hablarme. Ivy, no podemos seguir así entre nosotros, ¿no lo ves? Nuestro hogar cada vez se parece menos a un hogar. Yo permanecí en silencio. Axel Yu nunca sabrá que en mi vida pasada realmente consideraba este lugar mi hogar. Axel Yu decía cosas bonitas, entregándome su salario pero su amor a su primer amor. En realidad, solo me dio su salario el primer mes. Después de eso, nunca volví a ver ni un centavo de sus ganancias. Su salario y cupones se convirtieron en entradas de cine para la Zeichen, vestidos de crema de copo de nieve, y todo tipo de caramelos y pasteles frescos. Solo yo, como una tonta, ahorraba cada centavo de mi salario para comprar muebles nuevos, cortinas de cama y vajillas para este hogar, convirtiendo el frío dormitorio original en un cálido y pequeño nido. La carne, el azúcar y los cupones de huevos emitidos por la unidad. También los guardaba todos. Cuando Axel Yu regresaba de vacaciones, los usaba para comprar carne y huevos, y hacer todo tipo de comida deliciosa para él. Axel Yu me decía que no me hiciera ilusiones, sin embargo, disfrutaba sin vergüenza de mis contribuciones a esta familia. Lástima que la tonta Ivy Sin de la vida pasada ya está muerta. En esta vida, ya no me importa si la casa se siente cálida y animada, ni me importa si Axel Yu pasará frío o hambre cuando regrese de vacaciones. Trasladé todas mis cosas de mi lugar de trabajo a la casa de Li Jianfen, él come allí todos los días antes de regresar. Axel Yu siempre pensó que al menos tendría una comida caliente esperándolo cuando regresara de vacaciones, pero lo que lo recibió fue la cerradura fría de la puerta. Cuando abrió la puerta, la casa estaba desierta, como si nadie hubiera vivido allí por mucho tiempo. El termo estaba vacío y la estufa de carbón junto a la puerta. Parecía que no se había usado en mucho tiempo. Pensando que me había ido del recinto familiar, se apresuró a preguntar al vecino de al lado. Inesperadamente, el vecino dijo: «Tu esposa se fue a la casa de su hermano. Dijo que, como tú no estabas en casa, no podía terminar de cocinar solo para ella, así que ahora cocina en casa de su hermano. Y regresa después de comer». Axel Yu hervía de ira por dentro, sentado en la habitación esperando hasta las 8 de la noche, antes de verme sentada en la parte trasera de una bicicleta. Li Zanfen conducía la bicicleta y me traía de regreso. Después de ese día, Axel Yu parecía una persona completamente diferente. Ya no usaba el trabajo como excusa para quedarse en la base militar, todo el día con su luna blanca. Incluso, como otros esposos en el recinto familiar, traía 2 platos del comedor. Después del trabajo, junto con una bolsa de bollos al vapor, también compró 200 briquetas de carbón para la casa. Todos los días, después del trabajo, usaba la estufa de carbón para recalentar la comida. Y los bollos al vapor que había traído, luego, como un esposo devoto, esperaba que yo regresara del trabajo para comer juntos. Si fuera yo de mi vida pasada, me habría conmovido hasta las lágrimas, cayendo completamente en la dulce trampa de este hombre. Pero ahora, frente a los intentos deliberados de Axel Yu de complacerme, respondí con el mismo tono frío que él usaba en nuestra vida pasada: «Camarada Axel Yu, no olvides que solo somos una pareja de nombre. Mi corazón pertenece solo al hermano Jianfen, por favor, no albergues fantasías poco realistas sobre mí». Con un fuerte estruendo, el cuenco de porcelana burda lleno de gachas cayó al suelo y se hizo añicos. Axel Yu se quedó atónito por un momento, luego bajó la cabeza. Y en silencio tomó una escoba y un recogedor, barriendo cuidadosamente los pedazos de porcelana rota y la papilla cubierta de polvo del suelo. Al verme sentada con terquedad cerca, negándome a comer la comida que había traído del comedor, Axel Yu soltó una risa amarga. «Perdón, me excedí. Simplemente no esperaba que realmente te gustara tanto ese hombre. Pensé que, ya que aceptaste un matrimonio falso conmigo, tal vez también sentías un poco.
En fin, lo que pasó hoy fue mi culpa y te pido disculpas. De ahora en adelante ya no me entrometeré en tus asuntos con ese hombre. Levanté la cabeza y lo miré con calma. Es mejor que pienses así. Después de todo, nuestra relación fue desde el principio solo un matrimonio falso acordado. Sin embargo, si realmente te molesta verme, puedo mudarme a casa del hermano Jianfen. Solo podemos decir a los demás que tú no estás en casa y que yo tengo miedo de quedarme aquí sola. No, no te mudes allí. Axel Yu se levantó de repente, su voz llena de agitación. No te mudes, volveré al cuartel esta noche y dejaré este lugar para ti. Axel Yu bajó la cabeza, sus ojos fijos en mi rostro, como intentando ver aunque fuera un indicio de renuencia. Sin embargo, se dio cuenta de que en ese momento no había ni la más mínima muestra de renuencia en mi cara. En cambio, había incluso un sentido de alivio y felicidad. En ese momento descubrió, con enorme frustración, que su esposa nominal parecía realmente no gustar de él en absoluto. Esa noche Axel Yu me dejó 50 yuanes junto con 2 jin de cupones de carne, un jin de cupones de azúcar y varios cupones de tela. Luego regresó al cuartel militar esa misma noche. Al ver que Axel Yu ni siquiera se quedaba en casa durante sus días libres, los vecinos me miraban con una mezcla de burla y compasión. Nuestra vecina, la hermana Liu, amablemente me recordó: Ivy, tu subcomandante de batallón Yu es tan apuesto. Tiene un futuro brillante y proviene de una buena familia. Hay muchas mujeres allá afuera que lo tienen en la mira, debes mantenerlo bajo control. Lo mejor es que aproveches tu juventud y le des un hijo pronto, no sea que alguna bruja te lo arrebate, y entonces estarás llorando desconsolada. Yo sonreí y expliqué que Axel Yu en realidad estaba trabajando horas extras en su unidad, no andando con otras mujeres. La hermana Liu claramente no me creyó, la forma en que me miró. Era como si yo fuera una completa tonta. Desde ese día, Axel Yu en verdad cumplió su promesa y nunca volvió. Sin embargo, cada mes me enviaba la mitad de su salario y varios recibos a través de otros. Yo los aceptaba todos sin rechazar, al fin y al cabo, esto era lo que me debía de mi vida pasada. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento en que mi suegro fue hospitalizado con cáncer de hígado. Tras recibir el telegrama, Axel Yu inmediatamente condujo para recogerme. Sin embargo, esta vez no pudo obligarme, como lo había hecho en la vida pasada, a dejar mi trabajo y volver a su ciudad natal para cuidar de sus padres. Como era natural, Axel Yu y yo permanecimos en nuestro pueblo natal durante 3 días. Cuando llegó el momento de irnos, Axel Yu sacó una libreta de ahorros y le pidió a mi suegra contratar a una cuidadora para mi suegro. Mi suegra me miró de reojo, con una expresión algo descontenta, y me preguntó tentativamente: ¿Tu suegro está tan gravemente enfermo, y ninguno de ustedes puede quedarse? La implicación en sus palabras era obvia: Axel Yu es ahora subcomandante de batallón. Y este es un momento crucial para que gane méritos y obtenga un ascenso, así que, por supuesto, no podía tomarse una larga licencia para volver a cuidar de su padre. Ella me insinuaba que debía ofrecer voluntariamente mi renuncia, o tomar un permiso sin sueldo, para regresar y atender a mi suegro. Cuando miré a Axel Yu, él giró la cabeza con cierta culpa, evitando mi mirada. En mi vida pasada, fue exactamente así. Fui chantajeada emocionalmente por mis suegros, entre lágrimas y chismes a mi alrededor. Quedé finalmente atrapada en la vieja residencia de la familia Yu, viviendo como viuda blanca durante 12 años completos. En esta vida, no seré manipulada tan tontamente por otros. Después de todo, yo no soy la verdadera nuera de la familia Yu. Si los suegros quieren que su nuera regrese a servirles, deberían ir con la Fei Chen. Mi suegra es una persona educada. Y no actuaría como una suegra malvada, pero seguía insinuándome con la mirada. Yo fingí no darme cuenta y dije con firmeza: ya he tomado mi decisión. Sacrificaré mi pequeña familia por el bien mayor, dedicaré mi vida a la causa socialista. No puedo abandonar mi trabajo para regresar a cuidar ancianos. Sin embargo, como nuera, aún debo cumplir con mis deberes de piedad filial. Por lo tanto, le dije a mi suegra que de ahora en adelante no tomaría ni un centavo del salario de Axel Yu, ni de los cupones emitidos por su lugar de trabajo. Que los enviara todos de vuelta, para contratar una cuidadora para su padre, comprar medicinas y cubrir gastos médicos. Lo decía en serio, y al mes siguiente ya no acepté el dinero ni los cupones que Axel Yu enviaba a través de otros. Sin embargo, la Fei Chen, una hija de capitalistas acostumbrada a una vida de lujos, probablemente encontraría sus días futuros menos cómodos sin ese suplemento de la mitad de su salario. En esta vida, no trabajé como bestia de carga para la familia Yu, ni serví a mis suegros.
Tuve más tiempo para ir a buscar tesoros con Lizanzen en distintos lugares. Llevábamos dinero y cupones de comida a comunas remotas y estaciones de reciclaje. Con poco dinero, logramos adquirir muchos libros descatalogados, pinturas y caligrafías antiguas dañadas. Así como algunos objetos que otros habían usado como macetas rotas para plantar vegetales. También usamos el dinero que ganamos para rescatar a muchos maestros restauradores de antigüedades y libros antiguos, que aún estaban sufriendo reformas en los cobertizos de ganado. Con su ayuda, creamos muchas falsificaciones, tan convincentes que podían pasar por auténticas. Vendimos esas falsificaciones a precios altos a extranjeros, pero en realidad todas se quedaban en el país. En esta era caótica, hacemos todo lo posible para proteger cuidadosamente las reliquias culturales que pertenecen a nuestra nación. Nos esforzamos para que dentro de décadas, China tenga menos lamentos por reliquias perdidas. Cuando las cosas se ponían ocupadas, simplemente me quedaba en casa de Li Zaofen. No fue sino hasta que pasé varios días seguidos sin volver a casa que Axel Yu, de repente vino a buscarme. Me vio a mí y a Lizanzen inclinados juntos, examinando cuidadosamente un raro manuscrito incompleto. Axel Yu entró con expresión sombría, apretando los dientes mientras me cuestionaba. Ivy Sin, ¿es esto lo que llamas completamente inocente, sin dar ni un solo paso más con él? Acabo de venir de los apartamentos familiares y dijeron que no has vuelto a casa en varios días. ¿Tú estuviste con él? Yo corté con impaciencia su especulación. Camarada Axel Yu, sea cual sea la relación entre yo y el camarada Lizanzen, no parece ser asunto tuyo, ¿o sí? No lo olvides, entre nosotros solo hay un matrimonio de nombre, una farsa. Axel Yu apretó los dientes y gruñó en voz baja. Incluso una pareja falsa sigue siendo una pareja. ¿Cómo puede ser tan infiel? Pasando la noche fuera sola con otro hombre, ¿qué pensará la gente de mí? Me levanté, enfrentando su mirada sin retroceder. Apenas ahora te das cuenta de que cuando un hombre y una mujer están solos toda la noche, la gente chismeará. Entonces, ¿qué hay de ti? Cuando abandonaste a tu esposa recién casada para pasar tiempo con tu Lacey, yendo al cine, de compras en grandes almacenes y remando en el parque, ¿alguna vez pensaste en lo que la gente diría de mí, Axel Yu? ¿Te importa tanto si te he engañado? ¿Podría ser que hayas desarrollado sentimientos por mí? Mis palabras golpearon a Axel Yu como un martillazo en la cara. Instantáneamente, su expresión se volvió inusualmente sombría. Quería decir que amaba profundamente a la Chen, y que era absolutamente imposible para él cambiar sus afectos y enamorarse de otra mujer. Pero Ivy Sin era su esposa legal. Entonces, ¿no es natural que un esposo se enamore de su propia esposa? O quizá, sus sentimientos por Ivy Sin no eran realmente amor, sino que solo porque ella era su esposa en nombre, inconscientemente desarrolló una extraña sensación de posesión hacia ella. Sí, no importa que, Ivy Sin era su esposa legítima, y los matrimonios militares están protegidos por la ley. Respirando hondo, Axel Yu forzó una sonrisa y me dijo, Ivy, estuve equivocado con lo que pasó antes, no consideré tus sentimientos ni tu reputación. Vuelve conmigo primero. Te prometo que intentaré salir menos con la Cey en el futuro. También te daré el respeto que mereces. Sigamos viviendo juntos como antes, ¿de acuerdo? Mirando los ojos suplicantes de Axel Yu, de repente tuve un pensamiento casi absurdo. ¿Podría ser que realmente haya desarrollado sentimientos por mí? Justo entonces habló Li Zanfen. Camarada Axel Yu, me temo que eso no es posible. Como bien sabes, Ivy y yo estamos enamorados. Personalmente, no quiero ver a Ivy viviendo con otro hombre. Como hombre, creo que puedes entender lo que siento, ¿verdad? Axel Yu de repente apretó los puños. Su mirada, aguda y furiosa, se clavó en Li Zanfen. Dijo fríamente, camarada Li Zaofen, no importa qué relación tuvieron tú y Ivy antes, recuerda esto, mientras a Ivy Sin y yo no hayamos presentado oficialmente el divorcio, ella sigue siendo mi esposa legítima. Li Zaofen soltó una ligera risa. Entonces esperaré. Esperaré el día en que tú y Ivy se divorcien. Axel Yu salió furioso, dando un portazo tras de sí. Al día siguiente, llegó un telegrama urgente de nuestro pueblo natal. Mi suegro había fallecido en el hospital, tras fallidos intentos de reanimación. Axel Yu condujo para recogerme y asistir al funeral. Durante todo el camino estuve aturdida. Nunca esperé que en esta vida, sin mis cuidados meticulosos, el cáncer de hígado en fase terminal de mi suegro no pudiera durar ni medio año. Y así, se fue. En la sala del duelo, viendo a mi suegra llorar hasta desmayarse. Suspiré y llevé a Axel Yu a un lado.
creo que mamá no está muy bien físicamente. Si tienes tiempo, deberías llevarla al hospital para un chequeo completo. Aunque mi suegra siempre me trató con cierta calculadora intención, en ambas vidas, al menos en mi vida pasada, antes de morir. Me dejó 5.000 yuanes y una casa en la capital provincial. Solo por esa razón, en esta vida. Espero que el tumor en su cuerpo pueda detectarse temprano, quizá aún haya una oportunidad de curación. Pero nunca esperé que en el funeral de mi suegro, mi suegra me abofeteara. Frente a los familiares de ambas familias, me quedé completamente atónita por la bofetada. Frente a la tumba del abuelo, la abuela me miró con los ojos enrojecidos, como si yo hubiera sido la causa de su muerte. Ivy Sin, no eres digna de ser la nuera de la familia Yu. Mientras tu suegro estaba hospitalizado con cáncer, tú, como su nuera, volviste a trabajar como si nada hubiera pasado. ¿Cómo pudo nuestra familia Yu casar con una nuera tan poco filial? Si no fuera por ti, el padre de Axel Yu no habría fallecido tan pronto. Al escuchar las acusaciones y los insultos irrazonables de mi suegra, no pude evitar reír con rabia. Como dices, solo soy la nuera de la familia Yu. Axel Yu es el hijo biológico del abuelo. Si él ni siquiera regresa a cuidar de su propio padre, ¿por qué debería yo, como nuera, ser responsable de atenderlo? Continuación del pensamiento anterior, ya incluido en 205. La aguda reprimenda de mi suegra. Es precisamente porque eres la esposa de Axel Yu, y como él realiza un trabajo importante en el ejército, como miembro de una familia militar debe ser filial con sus padres en su lugar y sostener el hogar por él. Realmente no quería discutir con mi suegra, así que solo pude volverme a mirar a Axel Yu. En este punto ya no sirve de nada esconderlo más. ¿Se lo dirás tú mismo a tu madre o lo digo yo? Axel Yu levantó la vista aturdido, comprendiendo el sentido de mis palabras, y sus ojos se llenaron de miedo. Ivy, por favor, déjalo así. Su suegra lo apartó y me fulminó con la mirada. Habla, deja que hable. Quiero escuchar qué excusa tiene para no ser ni siquiera filial con sus suegros. Axel Yu, retenido por su madre, solo podía suplicarme desesperadamente con la mirada. Ivy, no lo digas, por favor. Axel Yu, ya es demasiado tarde. En el momento en que elegiste una y otra vez hacerme cargar con la culpa y soportar las humillaciones, ya estábamos completamente en paz. Miré a mi suegra y, bajo la mirada aterrada y desesperada de Axel Yu, le conté todo con detalle, cómo él y yo teníamos un matrimonio falso y cómo yo, como su esposa, había encubierto sus encuentros secretos con la Zeichen. Los ojos de mi suegra se abrieron de par en par y respiró con dificultad. Con un golpe se desmayó, justo frente a la tumba de mi suegro. Después del funeral de mi suegro. A pesar de los intentos de Axel Yu por persuadirme para quedarme, insistí en comprar el boleto de tren más temprano y me fui de la ciudad. Mientras me iba, Axel Yu me preguntó con una amarga sonrisa, ¿de verdad no puedes quedarte hasta después de la primera semana de luto? Negué con la cabeza y dije, lo siento, pero al fin y al cabo nuestro matrimonio es solo una farsa, no sería adecuado que yo guardara el luto por tu padre. Creo que en un momento como este deberías tener a la persona con la que realmente quieres casarte a tu lado. Pero, ¿por qué vendría la Zeichen en un momento así? En su vida anterior, no quiso soportar la ira de sus suegros ni asumir la responsabilidad de cuidarlos, así que hizo que Axel Yu, bajo la apariencia de estar casado conmigo, me mantuviera atada a mis suegros. No fue hasta que mis suegros fallecieron, liberándola de esas dos cargas, que la Zeichen mostró su verdadero rostro y obligó a Axel Yu a divorciarse de mí para dejarle el lugar. Continuación de 221, ya expresado en la misma idea. En esta vida, con mi suegro muriendo tan pronto y mi suegra aún llena de ira, la Zeichen no se atrevería a provocar más problemas. Escuché que, al día siguiente de recibir la noticia de la muerte de mi suegro, la Zeichen solicitó una misión de ayuda médica en la frontera. Las órdenes militares son tan inquebrantables como montañas, no podría regresar en al menos 2 años. 2 años después, el tiempo ya habría borrado todo, y ella regresaría con honores, siendo todavía la luna blanca más pura en el corazón de Axel Yu. Los cálculos de esta mujer eran demasiado astutos, solo que en esta vida yo ya lo había visto todo y no deseaba seguir siendo un peón en la historia de amor de ella y Axel Yu. Después de aclarar todo, presenté una solicitud de divorcio a la organización, pero por alguna razón Axel Yu se ha mostrado reacio a firmar los papeles. Me mudé fuera del complejo de familias militares. Sin embargo, Axel Yu tenía razón al recordarme que, antes del divorcio formal, vivir con Li Zhangfeng no era beneficioso ni para él ni para mí, así que me mudé al dormitorio de la empresa. En mi tiempo libre, comencé a ordenar algunos pergaminos fragmentados que había recogido en la estación de chatarra. Planeo publicar un libro para que el mundo sepa que estos brillantes
Estos patrimonios culturales pertenecen a nuestra nación China. Décadas después, si países desvergonzados se atreven a reclamar estas culturas como propias solicitando primero el estatus de patrimonio. Este libro servirá como prueba irrefutable para darles una bofetada en la cara. Poco sabía yo que, mientras permanecía recluida escribiendo mi libro, ya había estallado un gran alboroto. En el complejo residencial, después de que mi suegra se enteró de que Axel Yu y yo teníamos un matrimonio falso, investigó el lugar donde la Zeichen prestaba ayuda. En realidad usó las conexiones de su suegro para ir directamente al frente y traer de vuelta a la Zeichen al complejo familiar. La Zeichen temblaba mientras se escondía detrás de Axel Yu, su delicado y pequeño rostro estaba cubierto de marcas rojas de bofetadas. La suegra fulminó a Axel Yu con la mirada y dijo fríamente: «Si todavía me consideras tu madre, entonces hoy, aquí mismo frente a todos, corta todos los lazos con esta mujer». Axel Yu negó con la cabeza, con dolor. «Mamá, sé que estás de luto por la muerte de papá, pero este asunto no tiene absolutamente nada que ver con la Zei. ¿Cómo puedes desquitarte con ella?». La suegra rugió: «¿Cómo que no tiene que ver? Si no fuera por ella, tú y Ivy ya se habrían convertido en una pareja real hace tiempo. Conozco bien la personalidad de Ivy. Si realmente hubiera sido la nuera de nuestra familia Yu, habría dejado su trabajo para cuidar de tu padre cuando fue diagnosticado con cáncer, y él no habría fallecido tan pronto. Todo es culpa de esta zorra. Destruyó tu familia con Ivy e incluso causó la muerte de tu padre, ¿y aún así quieres protegerla?». Las acusaciones de la suegra, palabra por palabra, hicieron que Axel Yu y la Zeichen retrocedieran atónitos, con el rostro pálido. En esta época, el castigo por las relaciones ilícitas era particularmente severo. Además, tanto Axel Yu como la Zeichen eran personal militar. Si se confirmaba que estaban involucrados en una relación inapropiada, olvídense de ascensos, incluso podrían ser inmediatamente dados de baja del ejército. Axel Yu rogó a su madre que dejara de hablar. La Zeichen también estaba asustada y, llorando, prometió mantener la distancia con Axel Yu en el futuro, jurando no volver a dañar su relación matrimonial. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. En el complejo de familias militares del 2º batallón, todos los residentes eran oficiales y sus familias del mismo regimiento. Axel Yu ni siquiera era el oficial de mayor rango allí, después de que la suegra causara un escándalo en el complejo familiar. Axel Yu y la Zeichen fueron suspendidos de sus funciones y puestos bajo investigación por la organización. Al día siguiente, el equipo de investigación también vino a nuestra unidad. Me encontraron y me preguntaron sobre la relación entre mi esposo y la Zeichen. Yo no me aproveché de su desgracia, simplemente dije la verdad. Axel Yu y yo éramos en efecto un matrimonio solo de nombre, sin sustancia real en nuestra relación. En nuestra primera noche como recién casados, él me dijo que tenía a alguien en su corazón. Y juró mantenerse casto por esa persona, por lo que solo podíamos ser una pareja falsa. En cuanto a si su verdadero amor era la Zeichen y si los dos habían hecho algo. Traicionar a la familia, realmente no lo sé, aunque yo no añadí insultos sobre injuria. El problema es que Axel Yu y la Zeichen eran simplemente demasiado visibles en el ejército. Ante el equipo de investigación solo bastó preguntar y reunir algo de evidencia. Paseaban por los parques juntos. Comían en restaurantes estatales juntos y veían películas juntos. Incluso después del matrimonio Axel Yu no me prestó atención, en lugar de su esposa. Él le daba todo su salario mensual y varios vales a la Zeichen. La evidencia es irrefutable. Pronto tanto Axel Yu como la Zeichen fueron dados de baja del ejército. La casa en el recinto familiar también fue reclamada por el ejército. Mi solicitud de divorcio, presentada ante el ejército, fue aprobada rápidamente. El día de nuestro divorcio, Axel Yu, sin afeitar y con una camisa verde militar arrugada, me miró con expresión arrepentida. «Ivy, entre tú y yo, ¿alguna vez habrá oportunidad de empezar de nuevo?». Yo me reí. «Entre tú y yo, nunca hubo un comienzo, así que, ¿cómo podría haber un futuro?». Habían pasado ya 5 años desde la última vez que vi a Axel Yu. Después de que mi nuevo libro se publicó y fue un gran éxito, recibí una invitación de la Asociación de Escritores en mi ciudad natal para dar una charla. Al entrar en el lugar, de repente vi una figura familiar en la entrada. «Axel Yu, ¿por qué trabajaba como vigilante aquí?». Axel Yu aparentemente también me vio. Pero rápidamente se dio la vuelta fingiendo no haberme notado. No avancé para reconocerlo. A veces fingir no conocer a alguien también es una forma de dignidad. Sin embargo, entre adultos, después de terminado el simposio, durante la cena inevitablemente salió el tema de mi exmarido. Supe que después de ser licenciado del ejército, en ese entonces mi suegra ya había movido algunos hilos, planeando enviarlo a ganar experiencia en la base. En ese preciso momento,
Aquel Axel Yu idealizado no soportó la dureza de la vida en la base. Y en realidad se fugó con un nuevo rico. Axel Yu quedó profundamente afectado y se negó a quedarse más en la base, ignorando las objeciones de su suegra. Vendió más de la mitad de los bienes de la familia para reunir capital y lanzarse a los negocios. Planeaba alcanzar la fama y el éxito. Para hacer que esa desgraciada La Zeichen se arrepintiera de sus actos, desgraciadamente, Axel Yu no tenía ningún talento para los negocios y en menos de un año perdió todo su capital. En ese mismo momento, como en la vida anterior, a mi suegra le diagnosticaron un tumor. Axel Yu vendió lo último de los bienes de la familia Yu, pero aún así no pudo salvar la vida de mi suegra. Después de que mi suegra falleció, la única casa que quedaba en la familia también fue reclamada por su antiguo empleador. Axel Yu no tuvo dónde ir y tuvo que recurrir a un viejo camarada, quien le consiguió un empleo como vigilante. Al menos así se resolvían sus problemas de comida y techo. Se decía que La Zeichen se había ido al sur con ese arribista y que todos pensaban que viviría una vida de lujo. Pocos sabían que el hombre ya estaba casado allí, la engañó para que fuera a tenerle un hijo porque su esposa no podía concebir. La Zeichen era orgullosa y ambiciosa. ¿Cómo iba a conformarse con parir un hijo para otro, aprovechando su conocimiento de farmacéutica? Ella concoctó en secreto un veneno y lo usó para matar a la esposa original del nuevo rico. Como pensó, creyó haber asegurado su posición. Los hermanos de la esposa original fueron a tocar su puerta. Sin distinción ni pruebas, La Zeichen fue atada, puesta en un saco y arrojada al mar con piedras. En aquellos días el contrabando costero era rampante y cada día varios cuerpos llegaban a la orilla. La policía ni siquiera podía seguir el ritmo de las investigaciones. Además, La Zeichen solo fue reportada como desaparecida y nadie la ayudó a denunciar. No fue hasta un año después, cuando uno de los hermanos de la esposa original fue arrestado por un delito, que este caso frío salió a la luz. Sin embargo, por haber pasado tanto tiempo, el cuerpo de La Zeichen ya no pudo ser encontrado. Pero nada de esto ya tiene que ver conmigo. Li Zhaofeng ha reunido de nuevo muchos textos culturales antiguos y valiosos para mí. Es hora de preparar mi segundo libro. Afortunadamente en los últimos años Li Zhaofeng retomó el oficio de su familia y abrió una casa de empeños, con él en casa cuidando a los niños. Yo puedo concentrarme en preparar mi nuevo libro con tranquilidad. Fin, eso concluye la primera historia. La próxima será aún más emocionante. En 1987 Liu Xiwan murió mientras trabajaba lejos de casa y su cuerpo nunca fue encontrado. Solo me dejó un mensaje para concederme libertad. La familia Liu dijo que yo fui la culpable, me rompieron la pierna y me dejaron sin nada. Para no empañar la reputación de mi familia y para encontrar el cuerpo de Liu Xiwan y obtener cierre. Salí sola a trabajar y a buscar a la persona. Más tarde vi a Liu Xiwan viviendo con otra mujer y su hijo ya la llamaba mamá y papá. Fue entonces cuando me di cuenta de que Liu Xiwan había fingido su muerte para dejarme. Corrí desesperada queriendo matar a esa pareja. Pero al siguiente momento, porque mis piernas no fueron lo suficientemente ágiles para esquivar, fui atropellada por un camión y muerta. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al instante en que trajeron la noticia de la muerte de Liu Xiwan. Apreté los puños en esta vida. Haré que todos lloren por mí. ¿Qué le pasó a mi hijo? Explíquenlo claramente. Gritó la suegra a todo pulmón, temiendo que la gente en el patio no escuchara. Reunió a una multitud de curiosos. Tía Liu, yo realmente no sé qué le pasó a Xiwan, lo único que sé es que está muerto y su cuerpo ni siquiera ha sido encontrado. Mientras recogía sus cosas, encontré una carta entre sus pertenencias. Solo estoy aquí para entregarla en nombre de Xiwan, no sé nada más. Marsanjin terminó de hablar. Me metió la carta en las manos y salió corriendo por miedo a que yo lo sujetara y lo interrogaran a fondo. Supe que Marsan Yan era solo un actor contratado por Liu Xiwan para entregar la carta. No era un profesional. Cuando se trata de actuar bien, los que verdaderamente lo hacen son los parientes políticos. Efectivamente, la suegra gimoteó a gritos. Oh no, esto es terrible. Mi hijo, mi luz, es mi único hijo. ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? Oh cielos, abran los ojos y vean. ¿Por qué los que deberían morir no lo hacen, y los que no deberían morir sí? La suegra se dejó caer al suelo golpeándose el pecho y lamentándose como si estuviera a punto de morir. Mientras lloraba me lanzó una mirada de reojo, insinuando que yo era la culpable. Fue lo mismo que en la vida anterior, el día que llegó la noticia de la muerte de Liu Xiwan. La suegra y el suegro se desmayaron de tanto llorar varias veces y nadie podía consolarlos. En ese momento yo todavía creía que la suegra y el suegro estaban genuinamente desconsolados. Porque Liu Xiwan tenía 3 hermanas mayores y era hijo único. Perder a Liu Xiwan fue como si el cielo se cayera para la pareja de ancianos. Así que me maldijeron llamándome gafe que traía la muerte a su único hijo. Yo lo soporté. Mi suegra me rompió la pierna con una pala, ordenándome que me muriera, y aún así lo soporté,
porque entiendo lo que es perder a un ser querido. Ellos perdieron a su hijo y yo perdí a un buen hombre. Que no le importaba que yo no pudiera tener hijos, como ellos, perdí el sustento para mis años venideros, me obligaron a divorciarme de Liu Siwan y me echaron de la familia Liu. Arrastré mi pierna coja a trabajar, buscando el cuerpo de Liu Siwan. Una vez que encuentre su cuerpo, podré enfrentar mi propia conciencia. Morir con la conciencia tranquila y no deberle nada a la familia Liu, pero cuando estuve realmente a punto de morir, me di cuenta de que la familia Liu había estado maquinando en mi contra desde el principio, todo porque Liu Siwan encontró a otra mujer y tuvo un hijo con ella. Yo, que no podía tener hijos. Había trabajado para su familia durante tantos años y necesitaban una excusa para echarme. Todos los planes de la familia solo buscaban que me fuera sin nada. En ese momento sentí que debía pagar con la misma moneda. Cada vez más gente se reunió a mirar, mi suegra esperaba este momento, y yo también. Antes de que mi suegra pudiera siquiera empezar a culparme, me senté de golpe en el suelo y comencé a lamentarme en voz alta, qué vida tan miserable la mía, ya no tengo a mi marido. Ni siquiera tuve un hijo, el adivino dijo que él no me convenía y yo no le creí entonces, me casé con él porque dijo que me trataría bien. Pero el adivino no se equivocó, él realmente me hizo daño, dejándome sin nadie en quien apoyarme, siempre decía que saldría a trabajar y ganaría dinero para que yo lo gastara y para mantener a sus padres, pero no trajo ni un centavo en todo el año, en cambio, yo tuve que trabajar y darle dinero. No me importaba darle dinero mientras estuviera sano y salvo, pero luego simplemente desapareció, sin rastro de si estaba vivo o muerto. ¿Qué clase de destino es este? Oh cielos, sois tan injustos. Los malvados y engañosos que merecen morir siguen vivos, mientras los que no debían morir se han ido. Lloré desconsoladamente, revelando todo lo que Liu Siwan había hecho. A lo largo de los años, si no hubiera hablado, todos seguirían engañados por la fabricación de la anciana sobre Liu Siwan, que era piadoso y trabajador. También volteé la situación contra el intento de mi suegra de difamarme por traer infortunio a Liu Siwan, y la maldición fue sincera. Liu Siwan merecía morir, pero no lo hizo en mi vida anterior. Yo era una buena persona y sin embargo morí. Afortunadamente el cielo me mostró misericordia y renací. Entonces debo aprovechar al máximo esta oportunidad. La gente alrededor inmediatamente comenzó a señalar y comentar. Yo siempre decía, mucha gente sale a trabajar, así que, ¿por qué solo Siwan ganaba dinero? Resulta que él tampoco ganó nada y tuvo que depender exactamente de su esposa para mantenerlo. La esposa de Siwan es tan frugal que ni siquiera gasta un centavo en sí misma, que no era tan filiales, pero es ampliamente su mala suerte. En mi opinión, la familia Liu nunca debió tener un hijo. ¿Recuerdan que la pareja anciana tuvo 4 hijas, retuvo a 3 y entregó a una? Y fue solo después de donar dinero en el templo de Wanjing que yo di a luz a Siwan. ¿Cómo podría olvidarlo? No es de extrañar que el adivino dijera que la nuera de la familia Liu tiene una vida dura. Realmente es dura. Al oír esto la suegra se disgustó, se levantó del suelo y gritó a las mujeres chismosas. Cállense todas, ¿qué saben ustedes? Mi hijo fue asesinado por Suyasu. Suyasu es quien trajo la desgracia a mi hijo estaba perfectamente bien. Suyasu, maldita, mataste a mi hijo y corriste rumores, te voy a matar a golpes, dijo mi suegra, sus ojos miraban a todas partes. Y mi suegro le pasó una pala cercana, mi suegra la agarró y se lanzó contra mí, recuerdo esta pala de mi vida pasada, fue precisamente esta pala la que me rompió la pierna. Dejándome soportar un dolor interminable bajo viento y lluvia, grité a la multitud, asesinato, asesinato. La familia Liu está tratando de silenciar a alguien matándolo, mi voz fue fuerte. Solo porque vi el coche del vecino estacionado en la puerta. Ese coche pertenece a un pariente de la tía del vecino, y ese pariente es un oficial con cierta autoridad. Hoy voy a usar a este oficial para reclamar lo que es mío, terminé de gritar, y en realidad no dejé que mi suegra me golpeara. Corrí mientras ella balanceaba la pala varias veces contra mí. Mi suegra estaba tan enfurecida que no podía enderezarse, señalándome y maldiciéndome. ¿Cómo te atreves a correr? Maldijiste a mi hijo hasta la muerte. No eres más que una gallina que no puede poner huevos. ¿Qué utilidad tienes para nuestra vieja familia Liu? Hoy te mataré a palos para enterrarte con mi hijo. Mi suegra estaba llena de energía, apretando los dientes de furia, sin lamentar la muerte de su hijo, sino solo centrada en conseguir que yo la acompañara en la muerte. Los espectadores intentaron mediar diciendo: «Oh señora Liu, ¿por qué la está golpeando? Siwan ya está muerto, y usted todavía necesita depender de su nuera». Exacto, exactamente, los muertos no pueden volver a la vida, pero los vivos deben seguir viviendo. Debería dejarlo pasar, lo que tenga que ser, será, y lo que no, no fuerce lo que no está destinado a ser. Cállate, ¿qué te importa?
Están aquí soltando comentarios sarcásticos. ¿Acaso no tienen hijos? ¿Verdad que sus hijos no morirían? Estarían contentos si murieran. Estas palabras de la suegra realmente provocaron un avispero. Nadie quiere oír conversaciones tan lúgubres, y varias tías y abuelas inmediatamente rodearon a mi suegra discutiendo. Pierde la calma, señora, cuida tus palabras. Probablemente tu hijo murió porque siempre hablas mal de los demás. Exacto. Vendiste a 4 hijas solo para gastar en tu hijo y aún así no pudiste mantenerlo. ¿Quién lo diría? ¿Será porque hiciste demasiadas maldades? Mi suegra se quedó con las manos en las caderas enfrentándolas. ¿Hablan tonterías? ¿Cuándo vendí yo a mis hijas? Ella parecía un gato vengativo al que le pisaron la cola. ¿Cómo pueden decir que no? Díganmelo. ¿Acaso la familia Liu no mandó a una fuera? Incluso pidieron 320 yuanes por gastos de nutrición, y además, ¿qué diferencia hay entre las otras 3 hijas y haberlas vendido? La dote de cada hija era de 200 yuanes y no se les permitió llevar ni un centavo. En los campos, cuando llega la cosecha de trigo o la recolección de maíz, obligan a las hijas y a los yernos a trabajar y ni siquiera les proveen comida. Los nietos comen cascarilla mientras los hijos comen grano. Saben exactamente lo que hacen. ¿Acaso los demás están ciegos y no lo ven? El rostro de la suegra se enrojeció y escupió unas palabras entre dientes. Nos están difamando. La suegra estaba en minoría. Por la multitud chismosa y gradualmente perdió la ventaja. Incapaz de alcanzarme a tiempo, aproveché la oportunidad para salir corriendo. E intercepté al hombre que acababa de bajar del coche. Camarada, mi suegra está intentando matarme. Por favor, sálveme, ayúdeme. Llamen a la policía. John Zeki miró al guardia a su lado, y el guardia uniformado dio un paso adelante de inmediato y gritó: «Silencio, todos». Alguien dijo: «Puede contarle sus agravios a nuestro comandante John, él hará que se haga justicia por usted». Al oír esto, todos callaron de inmediato. Todos nos miraban a John Zeki y a mí. Estando junto a él aproveché la oportunidad para preguntarle: «Camarada comandante de la división, ¿realmente puede servir al pueblo?». John Zeki me miró de reojo. Su mirada era penetrante, como si intentara ver a través de mi alma. Era una mirada diferente a cualquier otra que hubiera visto en un hombre, con un leve aura de despiadado. Eso me recorrió un escalofrío por la espalda. Por un momento también oí a mi guardia decir: «Soy comandante de división. Si tiene algún agravio, puedo hablar con su jefe de oficina por usted». Me animé de inmediato cuando escuché eso. ¿Cómo pudieron mi suegra y mi suegro? «Déjame hablar». Se apresuraron. Mi suegro dio un paso adelante y le dijo a John Zeki, con una sonrisa: «¿No es este el comandante de la división John? Hace tiempo que no vuelve. Desde que su esposa falleció, ha ido a ver a su tía. ¿Qué le trae de regreso hoy?». El matrimonio de John Zeki fue arreglado por esta tía suya. Cuando me casé con la familia, oí que la esposa de John Zeki ya había fallecido, y que él no había regresado en varios años. Fue precisamente en este día, en mi vida anterior, cuando él volvió. Por eso decidí aprovechar la situación. El suegro dijo sacando un pitillero del bolsillo y ofreciéndole un cigarrillo a John Zeki. Pero John Zeki le bloqueó el cigarrillo con la mano. No sonrió y parecía algo serio al decir: «Tío Liu, no fumaré. Tenemos disciplina, no tomamos ni una aguja ni un hilo del pueblo. Usted no querrá que viole las reglas, ¿verdad?». Sus palabras eran calmadas pero contundentes. Mi suegro inmediatamente guardó el pitillero, sonriendo de forma torpe y agitando la mano diciendo: «No, no, comandante de división John, perdón por hacerle reír. Nuestra familia tiene algunos asuntos privados hoy, así que no le retendré para el té. Será mejor que vaya a la casa de su tía y la visite». John Zeki me miró, notando que parecía vacilar en hablar, y dijo: «No tengo prisa, ya que mi tía no está en casa. De todos modos, le ayudaré a resolver este asunto». «Guardia, vaya a buscar al jefe de la comisaría local». El guardia gritó: «Sí», y salió corriendo. Mi suegra se asustó y quiso tirar de la manga de mi suegro. Pero él la apartó, saludó a John Zeki con una sonrisa y dijo: «¿Cómo podríamos ocupar su tiempo? Debe tener asuntos importantes que atender. Ya que ha venido hasta aquí, nuestros asuntos familiares son triviales, no necesita escuchar las tonterías de mi nuera». Di un paso adelante, con las manos en la cintura y dije: «No, el comandante John dijo que nos apoyaría. Es el momento perfecto para explicar la situación. Padre, no hemos podido encontrar el cuerpo de Siwan. Si alguien muere y no se encuentra su cuerpo para un entierro apropiado, se convertirá en un espíritu vengativo. Debemos pedirle al comandante John que nos ayude a encontrar el cuerpo de Siwan». Mi suegra me lanzó unas miradas afiladas y dijo entre dientes: «Esto es un asunto menor. ¿Cómo nos atreveríamos a molestar al comandante? Apresúrate y ven a casa conmigo o te arrepentirás».
No me importó mi suegra. Miré a John Seki y pregunté. Comandante John, usted es un soldado del pueblo, así que sin duda se pondrá del lado del pueblo, ¿no? Solo buscamos justicia hoy. Si Siwan murió sin recibir justicia, jamás descansará en paz. Los suegros siguieron insistiendo en que John Seki no debía entrometerse en los asuntos de la familia Liu. El comandante John está ocupado, no haga demandas irracionales. John Seki dijo con una media sonrisa, hoy tampoco estoy ocupado. Ya que me llamó soldado del pueblo, ¿cómo podría ignorar los asuntos de los locales? Mi tía vive en esta zona, y algo así debe haberla alterado, tío Liu. No se preocupe, le ayudaré a buscar justicia para Siwan, me aseguraré de que obtenga lo que es justo. Los suegros parecían como si se hubieran comido una rata muerta, sus caras extremadamente desagradables. Mientras yo me sentía secretamente complacida. Los espectadores, al ver que John Seki tenía intención de intervenir, especulaban que era por su reputación. Comentaban, qué buen corazón tiene el comandante John, esforzándose tanto por defender a la familia Liu. Deberías darle las gracias a John, en verdad, el general Zon es un funcionario íntegro. Qué suerte que lo haya encontrado. Apresúrense y agradezcan al general Zon. El eunuco dijo con sequedad, gracias, general Zon. No hay de qué, es lo correcto. Dejé que Zon Seki entrara en la casa, y de inmediato se reunió una multitud en la puerta que se negó a marcharse. Por más que intentamos ahuyentarlos, saqué la carta de antes y se la entregué a John Seki diciendo, comandante John, esta es la carta de Liu Siwan. Marsan Jin dijo que era una nota de suicidio, pero yo no la entiendo, ¿podría echarle un vistazo? Mis suegros palidecieron al intentar arrebatar la carta pero no se atrevieron, por lo que solo pudieron mirarme con furia. Dije con gran pesar, mamá, papá, ¿por qué me miran así? Solo intento buscar justicia para Siwan. Si no dejamos que el comandante John la vea, ¿cuándo encontraremos el cuerpo de Siwan y le daremos un entierro adecuado? Mi suegra finalmente no pudo soportarlo más. Y dijo en voz baja, lo único que quieres es que Siwan esté muerto, ¿no? Respondí con gran inocencia, mamá, estás pensando demasiado. Siwan es mi marido, nunca le importó que yo no pudiera tener hijos, ¿cómo podría querer su muerte? Ya estaba muerto, ¿no? ¿Cómo puedes decir que yo quería que muriera, mamá? Me estás difamando, estás retorciendo mi corazón. John Seki me miró, con un destello de diversión en los ojos. ¿Qué te resulta tan gracioso? Pregunté. ¿Habrá visto a través de mi actuación? Eso no puede ser. Claro que no, en verdad deseo que Liu Siwan esté muerto ahora para vengar mi propia muerte de la vida pasada. En mi vida anterior, tú, mi suegra, alzaste la mano para golpearme, pero John Seki estampó la palma sobre la mesa, sorprendida. Ella retiró la mano con rapidez. Y se encogió hacia un lado. La habitación quedó tan silenciosa que se oía caer una aguja. El suegro se sentó a regañadientes y pidió a la suegra que le sirviera algo de té. Comandante Zon, ¿ha leído la carta? ¿Qué dijo Siwan? Zon Seki preguntó con una expresión extraña. Debería leer la carta primero. Hablaremos después. Dame la carta. Solo la hojeé por encima, apreté los dientes con fuerza y reprimí el odio en mis ojos. En mi vida anterior sostuve esta carta en mis manos durante años, la leía todos los días y podía recitarla de memoria sin omitir ni un solo signo de puntuación. Seguía preguntándome por qué Liu Siwan escribió esta carta, tenía la capacidad de prever el futuro, sabiendo que pronto moriría y temiendo que mis suegros me hicieran la vida imposible después de su muerte, ¿por eso nos dejó un testamento de divorcio? No fue hasta que lo vi con su amante que entendí, Liu Siwan ya había cambiado de corazón. Su bondad hacia mí solo fue una forma de utilizarme, no le temía que sus padres complicaran mi vida. Simplemente quería un matrimonio sin ataduras. Sus padres claramente ya conocían el contenido de la carta y la leyeron con calma de principio a fin. La suegra miró la carta, se conmovió y finalmente dejó caer unas pocas lágrimas diciendo, oh, ese maldito sinvergüenza. Siwan fue un niño de mala suerte, su padre y yo no teníamos conexiones, así que solo pudimos dejarlo salir a luchar por su cuenta. Comandante John, ¿para qué vive una persona en esta vida? ¿No es acaso para tener descendencia? Pero Suyasu no puede tener hijos. Siwan sufría por dentro y solo podía salir a desahogarse. Sospecho que fue por esto que ocurrió el accidente. Antes de morir, Siwan dejó esta carta, seguramente con resentimiento en el corazón. Hoy le pido que tome la decisión y permita que Siwan y Suyasu se divorcien. Esta declaración era exactamente lo que yo tenía en mente. Zon Seki me miró y preguntó, Kamrad Su, ¿qué piensa usted? Mordí mi labio, mis ojos se enrojecieron y dije,
Comandante, Zhong Siwan me trató muy bien cuando estuvo vivo, y juré quedarme a su lado por el resto de mi vida. Ahora que ha muerto en circunstancias misteriosas, y alguien pretende despedazarme con una carta. ¿Y si es una artimaña del asesino? ¿Cómo podría aceptarlo? Además, menosprecias mis sentimientos por Siwan. El divorcio es posible, pero debo ver el cuerpo de Siwan. Lloraré en su tumba como su viuda durante 3 años completos antes de divorciarme. El requisito previo es que se encuentre el cuerpo de Liu Siwan. Los suegros, por supuesto, entraron en pánico. No podían encontrar el cuerpo de Liu Siwan. Sin Zhong Zeke, aún podrían encontrar a alguien que me ayudara. Y Liu Siwan obtendría un certificado de divorcio sin expedir un certificado de defunción. Pero ahora, sin un certificado de defunción que pruebe que está muerto, no conseguiré el divorcio. Y tendré una parte de los bienes de la familia. Quiero hacer sufrir a Liu Siwan, ya esté vivo o muerto. Los suegros quisieron hablar, pero no se atrevieron. Así que solo pudieron mirar a Zhong Zeke, esperando que encontrara mi solicitud molesta y la rechazara. Alguien entre la multitud dijo: la nuera de la familia Liu es capaz y bondadosa. ¿Cómo terminó con un destino tan corto? Pero es verdaderamente justa y leal, aunque Siwan haya muerto, todavía insiste en observar el periodo de luto. Durante 3 años, el comandante John debe ayudar a encontrar el cuerpo de Siwan, o le romperá el corazón. Así es, ¿qué importa que no tenga hijos? Quien acabe con la nuera de la familia Liu no tendría diferencia alguna con tener una hija de más. Las expresiones de los suegros se volvieron cada vez más desagradables, hasta que llegó el jefe de policía, estrechó calurosamente la mano de Zhong Zeke. Comandante John. Qué placer conocerlo. Hace tiempo escuché que ha surgido una figura prominente en nuestra zona. Quería visitarlo desde hace tiempo. Pero desafortunadamente nunca tuve la oportunidad. El jefe ciertamente sabe cómo aprovechar una ocasión, una pena que no le deje esta oportunidad. Director Son. El general John está aquí para defenderme, pero también sé que este asunto tiene poco que ver con él. Le suplico, director, que busque justicia para mi Siwan. Me parte el corazón que mi Siwan haya muerto sin que se encuentre su cuerpo. ¿Cómo puedo siquiera comer? Lloré. El director no pudo continuar la conversación. Un destello de interés apareció en los ojos de Zhong Zeke. El jefe de la comisaría, avergonzado, fulminó con la mirada a los suegros y dijo fríamente: hablen, ¿qué está pasando exactamente? La suegra intentó mentir de nuevo, inventando una historia. Esta carta la trajo Marsan Yan, diciendo que Siwan murió allá afuera. La carta fue el último deseo de Siwan. Su padre y yo pensamos que deberíamos ayudarle a cumplir su deseo. Divorciar a su Yasu, esa mujer no es más que un mal presagio. En nuestra casa Liu ya no la queremos. Lloré: mamá, lo que dices es tan injusto. ¿Cómo los he tratado a usted y a Siwan hasta ahora? Empiezo a sospechar que quieren que me divorcie para que él pueda encontrar a alguien que pueda tener hijos. Pero ni siquiera quieren darme compensación. El suegro me interrumpió bruscamente. ¿Qué tonterías dices? No te intimidan. No me intimidan, y seguiré así, a menos que vea el cuerpo de Liu Siwan. Él solo me está evitando, intentando divorciarse y dejarme sin nada. Mamá, papá, ¿Siwan está realmente muerto? ¿Están seguros? Los suegros se miraron, comenzando a ponerse nerviosos. Pensando que yo había notado algo. ¿Quién en su sano juicio maldeciría a su propio hijo para que muriera? Siwan murió por tu culpa. Ahora nuestra familia no te quiere. Haz las maletas y lárgate de aquí, dijo mi suegra y estuvo a punto de empujarme. John Seki se levantó de repente y me apartó, diciéndole fríamente a mi suegra: tía, estás siendo demasiado precipitada, el asunto no está claro todavía, sacar conclusiones así no es la manera del partido. El partido siempre nos exige actuar sobre la base de pruebas, y creo que la petición de la camarada Su no es irrazonable. Mis suegros se quedaron sin palabras, solo respirando con fuerza de ira. Me sentí algo aliviada y muy agradecida con Zhong Zeke por ayudarme. El jefe de la comisaría mandó a alguien a traer a Marsan Yan para interrogarlo. A pesar de que su nombre, Sanjin, significa progreso, en realidad no tenía ambición y era cobarde. Antes de que lo trajeran, el guardia de Zhong Zeke ya le había dado una advertencia verbal. En cuanto Marsan Yan entró, dijo la verdad: no sé nada. Fue Siwan quien me dio $20 para entregar la carta por él. Dijo que estaba muerto. Si tienen algún asunto, vayan a preguntarle a Siwan. Los suegros dijeron de inmediato: Sanjin, no hables tonterías. Marsan Yan, temiendo ser encerrado, juró al instante: si miento, que me atropelle un coche cuando salga por la puerta. Los coches casi no se veían por aquí, y sin embargo este hombre hace juramentos con tanta cautela. Me tocó hacer mi papel de nuevo, las lágrimas caían como guisantes.
mamá, papá, ¿no saben que Liu Siwan no está muerto? Es porque no les gusto por no poder tener hijos que quieren que me divorcie. Pero no quieren darme nada y quieren que me vaya sin nada. ¿Por eso están fingiendo todo esto? Mis suegros me ignoraron. John Zeki dijo con calma, este asunto es demasiado extraño, fingir la muerte puede ser algo grande o pequeño, director Son, debemos investigarlo con claridad. De lo contrario no procede denunciarlo. Después de todo, cada puesto tiene sus responsabilidades, yo tengo un trabajo fuera de la ciudad pronto, y es estable, no puedo ocupar el puesto que pertenece a un muerto. Zon Zeki, esto es una amenaza. El suegro finalmente ya no pudo mantenerse callado y dijo con brusquedad, nuestra familia simplemente no le agrada su Yasu por no poder tener hijos. No podemos permitir que la generación de Siwan termine con él, su Yasu, te lo digo claro, debes divorciarte de Siwan, no puedes impedirle tener hijos con otra mujer. Fingí agarrarme el pecho con dolor, ¿entonces Siwan tiene a alguien afuera? No es de extrañar que no haya vuelto. Y no solo no recibí el dinero, sino que incluso tuve que gastar de mi propio bolsillo, y ninguno de ustedes dijo nada en mi defensa. Parece que yo solo estoy aquí para servirles a todos. ¿Liu Siwan está usando mi dinero para mantener a su amante y a su hijo? Director Son, General John, ¿cómo puede la familia Liu acosar a una mujer débil como yo? ¿Así, yo? Mejor me muero, dije, intentando embestir la pared. John Zeki me agarró y me contuvo, forcejeé unas cuantas veces pero no pude zafarme. Este hombre es bastante terco, le guiñé un ojo, queriendo continuar la actuación de golpear la pared. Él sacó con calma un pañuelo del bolsillo. Y me lo entregó, sécate las lágrimas, el director Son y yo aquí te daremos una explicación. Tío Liu, cuéntenos claramente qué pasó realmente. Zon Zeki intervino, este asunto debe llegar a una conclusión. El director Son también presionó al viejo Liu, algunas cosas ampliamente no deberían hacerse. Una vez hechas dejan huellas. Si aún quieren que Siwan esté bien, deberían decir la verdad, incluso si quieren el divorcio, no deberían mentir. Los ojos de los suegros temblaron violentamente, ellos solo quieren que me vaya sin nada. Pero nunca pensaron en hacer que Liu Siwan se sintiera incómodo. Los suegros se quedaron sin palabras, mientras los vecinos alrededor disfrutaban del drama. Con dulce satisfacción, seguro es falso, siempre dije que Siwan estaba perfectamente bien y no enfermo, ¿cómo pudo haber muerto exactamente? La familia Liu es realmente desalmada. No es que su Yasu no quiera tener un hijo. ¿Quién puede asegurar nada sobre asuntos de salud? Incluso si quieres divorciarte, al menos deberías dejarlo claro. Y darle a la otra persona una salida. ¿Por qué recurrir a tal acción? ¿Acaso no es empujar a alguien hacia la muerte? ¿Quién dice que no es cierto? Los mentirosos realmente no son confiables, en realidad creí lo que dijeron, pero hablan de ser personas decentes, sin embargo, sus acciones. Esto no es algo que haría un ser humano. El director Son tosió un par de veces y dijo en voz baja, tranquilos, tranquilos, todos guardaron silencio. Los ojos de los suegros se enrojecieron, el suegro solo pudo decir, la incapacidad de su Yasu para tener hijos es un gran defecto, eso es innegable. Incluso si mi hijo encontrara a otra mujer, es que su Yasu no puede retener a un hombre, le falta capacidad, y como ambos son emocionalmente incompatibles. El divorcio es solo natural, director Son. ¿Qué opina usted? No me atreví a preguntarle a Zon Zeki, solo me atreví a preguntarle al director Son. Creo que el director Son no quiere exagerar este asunto, después de todo, reflejaría mal en su jurisdicción si se filtrara. Un asunto tan absurdo también le haría perder prestigio. Claro, el director Son dudó, John Zeki aún estaba a mi lado, y tomé su pañuelo para sonarme la nariz con fuerza. Los ojos de John Zeki se movieron, saltó, director Son, la familia Liu quiere mi muerte. Han arruinado mi reputación y no me han dado nada a cambio. Incluso en tiempos antiguos, al irse, incluso después del matrimonio, todavía quiero recuperar mi dote. Además, la familia Liu claramente está equivocada, si no fuera por el general Zon hoy. Habría sido injustamente perjudicada hasta la muerte. General Zon, director Son, deben defenderme. No permitiré que el director Son me desestime tan fácilmente. La familia Liu tampoco se saldrá con la suya. Mis suegros me señalaron y me regañaron, su Yasu, no puedes tener hijos, si fuera otra persona ya habría muerto. Nuestro Siwan es el único hijo de la familia, ¿cómo podría querer a alguien que no puede tener hijos? Hoy te divorciarás, quieras o no. Además, la dote ya ha sido entregada a la familia del esposo. Nunca he oído que se pueda recuperar. Por respeto al general John y al director Liu, te dejaré empacar un par de prendas y marcharte. Escucha ese tono condescendiente.
Cualquiera que no supiera pensaría que mis pocas ropas raídas eran un tesoro invaluable. Dije fríamente, de ninguna manera. Como nos estamos separando, debemos liquidar cuentas claramente. Cada centavo que es mío debe serme entregado. Sin ninguna falta, solo entonces aceptaré el divorcio, de lo contrario, demandaré a Liu Siwan por bigamia. La suegra se sorprendió. Miró preocupada al director Son y a John Seki. John Seki sonrió ambiguamente, el director Son lo observó y le ofreció un cigarrillo. John Seki no se negó y lo tomó, jugándolo entre el índice y el dedo medio. Esto hizo que el director Son pensara que todavía había margen de maniobra. Así que inmediatamente sonrió y señaló a la familia Liu que se calmara, pero ¿quién habría pensado que las siguientes palabras de Zonseki serían: Director Son, este lugar es realmente maravilloso. Incluso los cigarrillos huelen mejor que los de la sede de la división, saben bien. Esta declaración hizo que el corazón del director Son se acelerara. El cigarrillo que fumó hoy definitivamente no era uno que un jefe de oficina debería fumar. No había necesidad de explicar lo que estaba pasando. Todos lo entendieron en su interior. El jefe Son era un hombre sensato y entendió que John Seki tenía la intención de intervenir en el asunto de hoy. Aunque no sabía por qué, el jefe Son sonrió complacientemente, sabiendo que yo tenía la ventaja en este asunto y estaba dispuesto a hacer un favor a Zonseki. Por favor, no se ría, comandante de división Zon, tenga la seguridad de que no dejaré que una buena persona sufra injusticia, dijo Liu director Son, mirando al suegro, quien inmediatamente dijo: Liu Laruyen. Liu Laruyen, tu asunto familiar ha llegado incluso a la atención del comandante de división John, este asunto debe ser tratado adecuadamente. Ustedes están equivocados. ¿Cómo pueden usar a la hija de alguien y luego empujarla al borde de la muerte? Si la hija dice que puede resolverlo, entonces sigan su método, de lo contrario, si realmente demanda a Liu Siwan por bigamia, él no podrá manejarlo. El suegro temblaba. Puede actuar con dureza en casa, pero no sabe nada de asuntos oficiales. Al escuchar al director Son, me sentí asustada y le dije: ¿qué quieres? Expliqué mi demanda. Como todos los artículos de la dote que traje están siendo usados por ustedes, conviértanlos en efectivo y entréguenmelo, junto con la cantidad de estos últimos años. Por su familia Liu, deme $1,000 y obtendré el certificado de divorcio con Liu Siwan. Por su familia Liu, deme $1,000 y obtendré el certificado de divorcio con Liu Siwan. $1,000? ¿Por qué no le robas a alguien? Ni siquiera podrías obtener tanto robando. La suegra fue la primera en alterarse. John Seki y el director Son fruncieron el ceño. El suegro inmediatamente hizo una señal a la suegra para que callara: multa de $8,000, mientras estés de acuerdo con el divorcio. Te daré el dinero una vez finalizado el divorcio. ¿Se cree listo o cree que soy estúpida? De ninguna manera, paga hoy, obtén el certificado hoy. Si no pagas hoy, te demandaré, Siwan. Hoy, si no obtengo el dinero, una vez que Zonseki se vaya no recibiré ni un centavo. No digas tonterías, Siwan no tiene otra mujer, ¿cómo podría cometer bigamia? Demandarlo sería inútil. Liu Siwan y esa mujer incluso tienen un hijo juntos, pero simplemente no han registrado su matrimonio, lo han estado ocultando a todos, pensando que no puedo encontrar evidencia. Pero, ¿y si lo hago? Sin nada que perder, sin miedo a nada, apuesto a que no se atrevería a enfrentarse a mí directamente, ni un solo centavo menos de $1,000. Así como una persona deja una sombra y un ganso salvaje deja su canto, creo que la autoridad y el jefe de la oficina me otorgarán justicia. El suegro estaba realmente ansioso y solo podía hacer una señal a la suegra con los ojos, indicándole que fuera a buscar el dinero. Sé que tienen dinero. Incluso si Liu Siwan no me lo da, ¿realmente no se lo daría a sus padres? Toda la familia está confabulada, intentando beneficiarse de mi sufrimiento. Debo vengar esta injusticia. La suegra dudó y lentamente sacó 1,000 yuanes. Los espectadores observaban el alboroto, pronunciando palabras duras que avergonzaban a los suegros. Conté el dinero y le dije a John Seki: la cantidad es correcta, comandante John. Por favor, lléveme a divorciarme de Liu Siwan. Él me resiente, no soporto vivir con él, y también lo desprecio por no ser un hombre de verdad. Si quiere el divorcio, que así sea. Mis suegros temblaban de ira, pero yo estaba secretamente contenta. Zonseki no se negó y pidió al guardia que nos llevara a mí y a mis suegros al Buró de Asuntos Civiles, para tramitar los procedimientos de divorcio. Con las palabras del director Son, los procedimientos se completaron rápidamente. Sosteniendo el certificado de divorcio, finalmente me sentí tranquila.
Si Liu Siwan está vivo o muerto, ya no es asunto mío. Pero me haré responsable de reportarlo. He empacado todas mis cosas y las he regalado, llevando solo mi identificación, el certificado de divorcio y el libreta bancaria. Mientras me preparaba para irme, tomé esos 1000 yuanes y los deposité justo después del divorcio, así es más cómodo llevarlos. Al salir, me encontré con Zonce parado junto al auto. Me acerqué y le dije, General Zon, muchas gracias por hoy. Si no fuera por ti, mi asunto probablemente aún estaría arrastrándose, y para entonces, sin conexiones ni influencia, seguramente me habrían intimidado hasta la muerte. Aprecio sinceramente a Zonce que, después de todo, no tenía la obligación de ayudar, así que al menos debería expresar mi gratitud por aprovechar su asistencia. Zonce sonrió con un destello de claridad en los ojos y dijo, sabes cómo usar recursos limitados para lograr cosas por ti misma. No eres una tonta, por supuesto. Tengo mis propias razones para ayudarte, ya que si ayudo, espero algo a cambio. Estaba un poco confundida por lo que quería decir Zonce. Cuando mi esposa dio a luz, ella no lo logró, pero el niño sobrevivió. Ahora tiene 6 años, a esa edad en la que incluso los gatos y perros lo encuentran molesto. Quiero encontrar a alguien que lo cuide. Más bien, que lo guíe para que no aprenda malos hábitos. Puedo ver que eres bastante capaz, no dejas que se aprovechen de ti, y ciertamente no dejarás que quienes te rodean sufran. Tú tampoco. ¿No me culpas por usarte? En un instante me di cuenta de que mis pequeños trucos habían engañado a todos a mi alrededor, pero no a este hombre curtido en batalla. Soltó una risa pícara. No se trata de usar, si estoy dispuesta no cuenta como ser usada. No puedes tener hijos. Así que en el futuro mis hijos serán tuyos. ¿Qué pasa con el niño? Entendí que Zonce había tomado cariño por mí porque no podía tener hijos. Yo tampoco me puse orgullosa. Encontrar un comandante de división como esposo era algo con lo que muchos solo podían soñar, y además ganaría un hijo de 6 años. ¿Por qué no aceptarlo? Pero tengo condiciones. Comandante Zon, usted es una persona sensata, y no daré rodeos al hablar con alguien como usted. La familia Liu me ha tratado de esta manera, y no puedo dejarlo pasar. Si puede ayudarme a darle una lección a Liu Siwan, aceptaré su petición. Tenía una agenda oculta. Si Zonce no aceptaba, entonces que no dijera que no pagué el favor. Podrías ampliamente tomar los $1000 e irme a ganarme la vida. Muy bien. Aunque solo fuera con un pequeño negocio, quiero que esta vida sea más relajada que la anterior. Zonce no dudó mucho, abrió la puerta del coche y dijo: Vamos a esperar la noticia en mi casa. Aún necesito ver si estás a la altura de la tarea. Me puse en guardia y fruncí el ceño diciendo: ¿Y si tu hijo no me quiere? Zonce estaba tan enojado que se rió, probablemente pensando que yo era absolutamente desalmada. No te preocupes, quiera o no mi hijo, cumpliré mi promesa contigo. Y lo veré hasta el final. Asentí y subí al coche. Zonce me preguntó: ¿Quieres volver y avisar a tu familia? Negué con la cabeza, mi mirada cayó sobre la calle familiar afuera. He vivido aquí unos años y aún siento cierto apego. Basta de eso. Antes vivía para los demás, escuchaba a mi familia y me casé con alguien que no me gustaba, trabajando hasta el agotamiento para un hombre que no valía nada. De ahora en adelante viviré para mí misma, no hay necesidad de dar explicaciones a nadie más. Zonce no dijo nada más. Aunque dijo que se casaría conmigo, en realidad no lo ha hecho. Dado su estatus, no es como si fuera a apresurarse a proponer a mi familia y buscar su favor. Cuando llegamos a la puerta de Zonce, sugerí: ¿por qué no simplemente decir que soy la niñera que contrataste? Podemos hablar de matrimonio cuando nos conozcamos mejor. Zonce arqueó una ceja y dijo: Está bien, iré con tu plan. Parece que tampoco es una persona lujuriosa. Con el tiempo, me llevé bastante bien con el hijo de Zonce, Zon Ningwei. El pequeño insistía en dormir conmigo todas las noches. Aunque era joven, era muy perceptivo. Cuando dormía conmigo por la noche, susurraba: Tía, sé que no eres la niñera, eres la madrastra que mi papá me buscó. Si no te gusta, puedes hablar con él y pedirle que solo te trate como niñera. Yo en realidad dudaba un poco. Zon Ningwei es un buen niño. Si realmente se opusiera a que Zonce se volviera a casar, no necesariamente tendría que casarme con él. Mientras me paguen, estoy dispuesta a cuidar de Zon Ningwei como una carrera, no como niñera gratuita. Zon Ningwei negó con la cabeza. Esto no es bueno para tu reputación. Mi padre es una persona responsable, el hecho de que te haya traído muestra que te reconoce, tía. Yo no soy una persona mezquina. La razón por la que estaba enojado con mi padre antes era porque todas las tías a su alrededor tenían segundas intenciones.
Intentaban agradarme solo para ganarse el corazón de mi padre y hacer que me abandonara. Entiendo todo eso, pero durante este tiempo me he dado cuenta de que tú no tienes ninguna de esas intenciones. En absoluto. Te gusta mi papá, solo quieres tener un hogar, así que me gustas. Al menos no eres falsa. Gracias por tener tan buena visión y ver las cosas con tanta claridad, eso me hace sentir un poco insegura de mis habilidades de actuación. Entonces, ¿no te importaría si me casara con tu papá? Déjame contarte un secreto, realmente quiero una mamá. Mi papá está demasiado ocupado y antes solo estábamos mi abuela y yo en casa. El año pasado mi abuela falleció por una enfermedad. Mi papá ha contratado varias niñeras temporales para mí, todas muy jóvenes, y es obvio que tenían segundas intenciones. Todas buscaban la apariencia y el dinero de mi papá. Yo, con bastante alta opinión de su propio padre, pensé, entonces no debería tener segundas intenciones. Yo también quiero dinero y también me atrae la buena apariencia de tu padre. Me obligué a terminar de hablar, con el rostro sonrojado. Zonceki es, de hecho, bastante guapo. Ningwei murmuró de acuerdo y dijo, tía, entiendo que una mujer siempre tiene que querer algo. Eres mucho más joven que mi padre. Mi papá dijo que la comida que cocinas sabe como la de mi mamá. Y sé que se ha conmovido, así que ve por él. Está feliz por eso, es alto, y si él está feliz, yo también. A mí también me gustas. Y tú también puedes darle una hermanita para mí. Quiero una hermana propia. Vaya, este niño es tan entrañable. Yonceki es realmente afortunado. Pensándolo bien, si me casara con Yonceki, John Ningwei sería mi hijo. Bueno, no es algo tan descabellado. Esa noche, Zhong Ningwei y yo dormimos plácidamente toda la noche. A la mañana siguiente, Yonceki regresó y me dijo que el asunto que estaba manejando estaba progresando. Así que hizo que el guardia me llevara a ver. Me encontré con Liu Siwan en la estación de policía, bajaba la cabeza con miedo. Al verme, de inmediato se puso a la defensiva. Ya tomaste el dinero, ¿por qué sigues denunciándome? No cometí bigamia, solo quería un hijo. Tener un hijo con una mujer caída. ¿Entiendes la naturaleza de tus actos? El guardia casi estalla de risa. Liu Siwan inmediatamente cerró la boca. Miré a Liu Siwan, mis emociones hacía tiempo que se habían calmado. Este hombre no valía ninguno de mis sentimientos por él. Retiro todo lo que le di a Liu Siwan. Si quieres el divorcio, solo dilo. No me aferraré a ti. Pero lo que hace tu familia es dejarme sin salida. Incluso un conejo muerde cuando está acorralado. Si te muerdo, te lo mereces. Boju, te lo ruego. Ya he sido arrestado por culpa de mi novia. ¿Qué más quieres de mí? Antes tampoco te hice daño. Solo quería un hijo. Admito que mi familia se pasó un poco, pero no me arrepiento. Todo fue para que el viejo Liu tuviera un heredero. El guardia pareció dudar, y me levanté y me fui. Vine a ver a Liu Siwan esta vez solo para despedirme. Ha perdido su trabajo, su orgullo y dignidad, y le será difícil vivir cómodamente en el futuro. El guardia me escoltó a casa, y vi que Yonceki no se había ido. Al verme, dijo, hoy es un buen día. Vamos a obtener nuestro certificado de matrimonio. Asentí. Yo también quiero vivir mi propia vida. Bueno, la vida después del matrimonio fue bastante tranquila. Excepto que Yonceki era un poco pegajoso. Pensé que todos los hombres eran tan débiles como Liu Siwan, pero Yonceki resultó ser todo lo contrario. Incluso estaba preocupada de que la cama de casa no aguantara. Yonceki debía estar preocupado también, porque la reemplazó por una más resistente, lo que llevó a que los vecinos me molestaran. En el complejo residencial, pasé días agradables con John Ningwei, y durante las vacaciones de verano, llevé al niño a casa de visita. No esperaba que mientras comíamos en casa, de repente me sintiera mareada. Mi mamá me preguntó sobre mi menstruación, y fue entonces cuando me di cuenta. Parecía que no la había tenido durante 2 meses. Como pensé que no podía quedar embarazada, nunca presté atención a mi periodo. Después de que mi mamá lo mencionó, fui a hacerme un chequeo y, para mi sorpresa, estaba realmente embarazada. Quedé completamente atónita. Mi madre gritó, el cielo finalmente ha abierto los ojos. Todos decían que no podía tener hijos, pero este embarazo fue una verdadera sorpresa. El doctor dijo, ¿qué quieren decir con que no puede tener hijos? Esta joven está en excelente salud y aún es joven. Es la edad perfecta para tener hijos. Doctor, ¿se ha equivocado? Mi hija ya se casó antes y dijeron que no podía tener hijos. Mi madre no lo creyó y yo también era escéptica.
El doctor dijo, no estoy seguro de otras cosas, pero la camarada femenina está sana, y el bebé también está sano. Recomiendo seguimiento regular. Mi madre me sacó y dijo enojada, debe ser Liu Siwan quien no puede tener hijos, y hasta te calumnió. La familia Liu no tiene buenas personas. El niño que esa mujer trajo al casarse, puede que ni siquiera sea suyo. Mi madre volvió a casa feliz y repartió caramelos de celebración a los vecinos, diciéndoles que estaba embarazada. La noticia no tardó en llegar a la familia Liu. Después de que Liu Siwan fue liberado de prisión, se deprimió mucho y no trabajó. La mujer con la que estaba lo regañaba todos los días. Cuando Liu Siwan escuchó que estaba embarazada, no lo podía creer y vino corriendo a verme. Yo estaba llevando a Zhong Ningwei a comprar un pequeño pez dorado. Él me jaló y me pidió que le diera una hermana, y yo sonreí y dije que sí. Liu Siwan miró mi barriga con sorpresa. Dije con calma, el doctor dijo que puedo tener hijos, estoy muy sana. El que no puede eres tú, Liu Siwan. Más tarde, Zhong Zeki nos llevó de regreso a casa a mí y a Zhong Ningwei. Estaba algo desconcertada sobre cómo explicarlo. Después de todo, Zhong Zeki se acercó a mí inicialmente porque yo no podía tener hijos. Esa noche, después de que Zhong Ningwei se durmió, decidí hablar con Zhong Zeki. Zhong Zeki, si no quieres este niño, no te obligaré. Divorciémonos. Sé lo que exige un compañero militar, no se permite tener un segundo hijo. ¿Qué quieres decir con que viniste a mí en primer lugar porque no podía tener hijos, y ahora este embarazo no estaba planeado, pero lo valoro? Pensé, nunca tendré hijos, los criaré sola y no te complicaré la vida. Y no te complicaré la vida, puedes, ya no puedo decir más. Durante tantos días, Zhong Zeki ha seguido cada una de mis palabras. Es un machista, pero está dispuesto a dejarme manejar el dinero, cuidar a nuestro hijo e incluso escucharme en casa. Es imposible no sentirme conmovida. La idea de que busque a otra mujer me duele el corazón con un dolor intenso y punzante. ¿Qué puedo hacer? ¿Estás tratando de arreglarme otra mujer? ¿Qué tipo de hombre crees que soy? Hace tiempo que sé que puedes concebir. Si no quisiera, habría tomado precauciones. Este niño estaba dentro de mis planes, solo que llegó un poco antes de lo esperado. Miré hacia arriba, con el rostro lleno de asombro. Él se rió y me pellizcó la mejilla. Está bien, eres joven. Pero bastante astuta. Cuando investigué a Liu Siwan, ¿cómo no iba a examinarlo a fondo? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No te dije que tomaras precauciones? ¿No dijiste que querías vivir para ti misma, y también dijiste que querías un hijo? En cuanto a la planificación familiar, mi situación es especial. Ningwei no es realmente mi hijo biológico, es hijo de un camarada que mi exesposa y yo adoptamos. Ya he enviado un informe a las autoridades, así que podemos tener este. Solo relájate. Inmediatamente me sentí tranquila. Realmente quiero tener a este niño. Más tarde, cuando John Chichi cumplió 3 años y comenzó el jardín de infancia. Trabajé duro para estudiar y, con la ayuda de Zhong Zeki, logré conseguir un trabajo estable. Zhong Ningwei adoraba a su hermanita y corría todos los días al jardín de infancia para recogerla. Puedo cuidar de 2 niños a la vez. Zhong Zeki se hizo una vasectomía antes de que yo diera a luz. Ahora nuestra familia vive en armonía. Me encontré con Liu Siwan mientras estaba con los niños. Parecía que había venido específicamente a verme. Sé que se divorció de la mujer, se volvió a casar y, según mi mamá, fue porque el hijo de esa mujer no era suyo. Bien merecido, karma. Ya no miré a Liu Siwan ni me subí a la bicicleta con los niños. Lista para irnos, no muy lejos, escuché un fuerte ruido detrás. Alguien dijo que hubo un accidente de coche. Me giré y miré. Solo para encontrar a Liu Siwan desaparecido. Mis pupilas se contrajeron al verlo tirado en el suelo, no muy lejos, con sangre por todas partes. Su mirada estaba desenfocada mientras me miraba, sus ojos llenos de algo que no podía comprender. Parecía haber asumido el destino de mi vida anterior, pero ya no importa. Le dije al niño, no mires alrededor, vamos a casa. Papá viene a cenar hoy, genial, genial. No miré atrás de nuevo, porque ese no era mi destino. Eso es todo por la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale like y suscríbete. Si tienes alguna sugerencia, deja un comentario abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.